Muy buenas tardes, hoy como todos los lunes a las 18 horas les saluda Marcos Ibaceta en este subprograma Sentido Común que va por Onda Digital Perú y que nos pueden ver por Facebook, YouTube y una serie de canales de señal abierta en muchas ciudades del interior del país, también en Lima. Bueno, esta tarde queremos dejar los problemas del país, que son muchísimos y que no tenemos un norte ni un liderazgo claro. Por lo tanto, estamos repitiendo todos los días, es una rueda de molino, un círculo vicioso, donde vamos hablando de problemas pero no de soluciones. Y cuando hablan los políticos, hablan cosas que no se ven en la realidad, que no se cumplen, y la situación del país en torno a salud, educación, infraestructura, paz, orden, seguridad, está en nada, ¿no? Y el último escándalo del que ya, por eso no quiero hablar ahora del Perú, es que una fiscal libere a los compinches del maldito Cris. Con toda la flagrancia, en la detención los ha liberado. Entonces, por ahí he visto algunas fotos de la fiscal de la Nación con el jefe de control de la zona de Lima Norte, interviniendo el despacho, averiguando, seguramente han iniciado un proceso investigatorio sancionador. Pero en fin, dejemos las cosas, porque ha ocurrido algo en el mundo que no tiene mucha explicación lógica. Unos consideran una derrota de Putin, otros consideran que esto es el reflejo de la fragilidad bélica de toda Rusia. Otros piensan que esto ha sido negociado y que el grupo Wagner, que era el más salvaje de los contingentes, tenía que ser eliminado del escenario y que, no sé, así como Rusia se quedó con Crimea, parecería que Rusia se queda con toda la zona este, ¿no?, del Donetsk y toda la región al norte de Crimea, porque no hemos visto que se haya materializado. Si los ucranianos habían prometido una contraofensiva, parece que la contraofensiva se quedó en nada, y luego de la salida del grupo Wagner, no hay acción de los ucranianos. Pero hay un tercer elemento, Bielorrusia. Aparentemente, el grupo Wagner se iba sobre Moscú. Es sospechoso que haya pasado todo y no haya reaccionado el ejército ruso, ni con la tecnología militar, ni con nada. Por ahí se habla de las disculpas de Prigozhin, el general jefe de los Wagner, que pide disculpas por haberse derribado un helicóptero, creo, o un avión. Pero esto es lo anecdótico. El presidente de Bielorrusia, Lukashenko, que respaldado por Putin, creo que está 20 años en el poder, es el que dialoga con Prigozhin, con de Wagner. Y al final, ¿qué sucede? Que Wagner se va a Bielorrusia y renuncia al famoso intento de derrocar a Putin, o en todo caso a traerse abajo a toda su cúpula militar. La gran cuestión que no se aclara es con cuántos hombres contaba Prigozhin en Ucrania, qué tipo de armamento tenía, y si cuando decide tomar Moscú, entre comillas, tampoco sabemos con cuántos hombres se desplazó, qué tipo de armamento llevó. Y lo que falta es que cuando decide ir a Bielorrusia, ¿con cuántos soldados entró a Bielorrusia? ¿Y con qué armamento entró a Bielorrusia? Prigozhin en Bielorrusia
¿Sería más aliado de Lukashenko, el presidente de Bielorrusia, o de Putin? ¿No aseguraría Putin tener el control de Bielorrusia, fortaleciendo a Lukashenko con el grupo Wagner? En fin, pero hemos invitado para conversar sobre ese tema al general Basalar, Juan Carlos Basalar. Él conoce estas materias y la primera pregunta es: ¿de dónde y cuándo surgió este concepto de tercerización? Sabemos que desde Roma existían mercenarios, a los germanos los llevaban como mercenarios y los incorporaban a sus fuerzas. Pero ¿dónde surgió este nuevo tipo de tercerización? ¿No? Donde alguien, no sé si fue militar, Prigozhin, ¿no? Algunos dicen que empresario, se dedica a hacer negocio con los rusos para tener su propio ejército, pero el Estado ruso tenía que darle armas, tenía que darle logística, y ahí hay otro problema. Pero primero, ¿cómo surgió esto de la tercerización? A ver, gracias doctor por la invitación. Acabada la Segunda Guerra Mundial, indiscutiblemente el hecho de que el mundo se bipolarizó con dos grandes potencias, que era en ese momento la Unión Soviética y Estados Unidos, y con todos los que habían intervenido en las fuerzas militares en esta guerra, hubieron muchos que quedaron sueltos, perdieron, en otras palabras, sus trabajos, sus empleos como parte de fuerzas militares. Fue ahí donde creo que nace esto, pero nació inicialmente como un efecto de espionaje. Según lo que yo he estado investigando, leyendo y he conversado, nació como el espionaje. Muchas personas que habían estado en las guerras se dedicaron a formar parte del espionaje. ¿Por qué? Porque como tenían conocimiento, no solamente digamos, del ámbito geográfico, sino también de lo que había sucedido, y se inició la famosa Guerra Fría, donde ya no había un enfrentamiento bélico, sino que era un enfrentamiento prácticamente de amenazas, de colocaciones, económico. Entonces, ellos tuvieron mucha cabida. Yo recuerdo que más adelante, los que comenzaron también ya a tener una presencia mercenaria fue a raíz de las guerras árabes israelíes. El grupo que prácticamente atacó y que hizo la entrada en Múnich fue un grupo paramilitar, no fue un grupo exactamente propio árabe, fue un grupo paramilitar. Y el grupo que lo combatió también fue un grupo paramilitar. Recuerdo yo que había un grupo, el Negrum, que era el que se encargaba de contratar a muchas personas por ese. Después de eso, se ha escuchado inclusive que ya van más cerca con nosotros, por ejemplo, en la última guerra de Perú, que fue la última batalla que Perú tuvo con Ecuador y que fue la última que había en Sudamérica en la guerra del 95, hubo mucha, digamos, expectativa, y se escuchó mucho que los pilotos que manejaban los Kafir eran israelitas, pero no eran miembros del ejército israelí, eran mercenarios que asesoraban y a la vez lo hicieron. Entonces, en el año 2003, cuando Yevgeny crea este grupo paramilitar privado, él lo hizo un grupo privado, lo crea con ayuda de Putin. O sea, Putin es el que lo alimenta, porque si uno ve actualmente lo que mencionan, nosotros decimos lo que mencionamos porque, bueno, vemos una gran cantidad de soldados y armamento, pero no es fácil contarlo pues de una manera. Ellos dan los números, los detalles.
que lo consideran 25.000 hombres que han estado actuando ahí en Ucrania. Pero todo ese personal está con armamento, equipo, uniforme, munición y todos los pertrechos de guerra. Y todos ganan un sueldo porque supuestamente ganan. Entonces, ese es el hecho. Entonces, ¿qué ha pasado? Rusia no se ha embarcado completamente con sus propias tropas a invadir a Ucrania, sino que lo ha hecho a través de este grupo paramilitar, combinándose con fuerzas propias de Rusia. Entonces yo creo que es un poco difícil determinar cómo y cuándo se crearon estas fuerzas paramilitares, pero que sí, han habido, siempre han habido, pero nunca en la escala que se está viendo en este momento, ¿no? En realidad, ¿quién iba a poder imaginar de que un grupo paramilitar privado tenga 25.000 hombres y sea prácticamente un ejército paralelo al ejército ruso? Por eso es que, de cierto modo, al haber habido esas desavenencias que han habido, bueno, lo que él acusa es que, de cierto modo, las fuerzas rusas han hecho un ataque y han eliminado como cerca de 1.000 hombres. Ahí viene el tema, ¿no? ¿No? Ahí viene el otro tema. Sí. ¿No? Porque en la anterior pregunta yo hice referencia a Roma. Sí. Empezó a incorporar mercenarios y especialmente germanos a sus ejércitos. Pero los mercenarios empiezan a analizar la estructura del ejército, digamos, de las Fuerzas Armadas a las que se incorporan. Sus estrategias, sus tácticas, sus métodos, su capacidad logística, en fin, y las maniobras, cuál es su estilo de combate. Y al final lo copian para derrotarlas. Es una forma de infiltrar una fuerza armada para debilitarla. Es un primer tema. Y el otro tema es, si negocia con el Estado, en este caso con Rusia, como usted nos dice, ¿cuál es el límite tecnológico en la entrega de armamento? Porque obviamente a los mercenarios y a los que tercerizan, a los terceros, no les va a dar el Estado que los contrata, los financia, pero no les va a entregar tecnología de última generación. No. A eso tal vez se deba de que se ha cuestionado la eficacia y la efectividad de las estrategias rusas al acercarse a Kiev, al enfrentarse al ejército ucraniano. Por eso es que yo creo que había muchos vacíos y muchas interrogantes. Dije, ¿por qué Rusia, siendo un país tan poderoso, ¿no?, bélicamente y en todo sentido, porque es indiscutible que con la entrada de Putin, pues Rusia ha crecido enormemente, ha salido de muchos problemas que tenía, ha tenido una gran preponderancia. El problema ha venido acá, en esta invasión. Claro, definitivamente, imagínense la cantidad de dinero que ha debido tener el jefe del Grupo Wagner para poder adquirir todo el armamento que tiene para todo su personal y toda su gente. Lógicamente ha tenido que ser ayudado y proveído por alguien, en este caso lógicamente Rusia. Ahora, ¿qué ha hecho Rusia? Rusia le ha entregado pues todo ese armamento que hasta ahora no lo había utilizado, lo tenía ahí, digamos, en almacenes, que no logró venderlo en el mundo bélico de los países que lo necesitan, ¿no? Todo ese armamento se lo ha pasado, lógicamente, a este Grupo Wagner. Entendamos que el jefe del Grupo Wagner ha pertenecido a las fuerzas armadas y es por eso que hay ahí una viabilidad de amistad, de haberse conocido y le dan. Yo no creo que Rusia le haya facilitado pues los armamentos de última generación, pues, ¿no?, el material de última generación, porque otros serían los resultados. La pregunta también que nos hacemos es ¿por qué Rusia de por sí solo también, si quiere acabar esa guerra, lo hubiera acabado en cuestión de menos tiempo, empleando lo que realmente tiene?
Pero sin embargo ha dejado que solamente este grupo actúe, digamos, como llevando el esfuerzo principal. Siempre en una guerra hay un esfuerzo principal, un esfuerzo secundario y siempre existe una reserva. Entonces, parece que las reservas eran las fuerzas rusas. El esfuerzo principal lo llevaba. Por eso que no se veían, pues, no había tantas denuncias de bajas rusas por parte de la población, porque lógicamente ahora entendemos que lo tenía a cargo, pues, ese grupo paramilitar. Y lógicamente ellos, en su afán de esa tercerización, bueno, cobrarán. Me supongo que le deben haber estado pagando, solventando lo que supuestamente en una guerra Rusia le hubiera gastado con sus propias fuerzas. Porque además parecía increíble que los soldados rusos fueran obligados a retroceder y a dejar una ciudad muy importante. Claro. Y uno decía, pero Rusia, ¿por qué? Un ejército más débil como el ucraniano, pero muy, muy peleador, ¿no? Muy guerreros son los ucranianos. Eso nos recuerda a Stalingrado. Pero en algún momento los mercenarios terminan estorbando, porque no sabemos hasta qué punto la guerra es política y económica, ¿no? Y cuál es el límite que quiere el líder. Por ejemplo, podríamos decir que Putin ha conseguido tomar ya el control de toda la zona prorrusa a partir de Crimea hacia el norte. Claro, posiblemente él no ha quemado sus reservas propias en tropas ni armamento. Todo lo ha hecho el otro grupo. Entonces, a la hora de romper los palitos, y prácticamente eso se va a ver a posterior, porque como muy bien lo mencionó hace un momento, es preocupante de que ya estando a puertas, porque ya estaban en Rostov, ya habían tomado los cuarteles y supuestamente se los han facilitado, porque casi tan fácilmente han entrado con puertas abiertas. Entonces, cuando estaban ahí, entra a negociar el presidente bielorruso y, oh maravillas, ya hasta aquí nomás, él se va con unas tropas para allá, otras se quedan. Inclusive los rusos le han dicho, bueno, los que no han participado los vamos a contratar, les vamos a dar la facilidad. Entonces, vamos a ver qué cosa sucede ahora. Si Rusia va a tomar la batuta directamente, que entre comillas así era, pero ahora vemos que no era así exactamente, porque también al haber estado ahí este grupo Wagner, ese grupo era el que planeaba, el que dirigía las operaciones. Entonces yo digo lo siguiente, o sea, cuando él decía, me voy por aquí, y Putin le decía, no, quiero que vaya por allá, no, yo estoy dirigiendo la guerra y hacía lo que quería. Entonces, por eso es que probablemente tampoco no ha habido, digamos, el efecto que se esperaba tener ante una invasión rusa, que en realidad no ha sido propiamente una invasión rusa, ¿no? Ha llevado solamente, digamos, la bandera, pero no ha sido propiamente de tropas rusas, ¿sí? Totales, sí, pero ¿no? era una decisión política de Putin. Lógicamente, ¿no? Al menos tomar la zona este y distraer a Occidente, porque lo ha hecho, ¿ah? Claro, llegó a tomar Crimea, por ejemplo, ya han recuperado eso, ¿no? Al norte Crimea. Al norte, lógicamente. Sí. Pero han medido también la capacidad de reacción de la OTAN y le han hecho gastar a Estados Unidos, Europa, billones de dólares. Y no han utilizado nada. Así es. Y entonces, ¿quién está débil en realidad? ¿Quién ha logrado sus objetivos? Porque, mire, yo le decía que en algún momento el mercenario estorba y hay que sacarlo. Y puede ser que eso haya sucedido. Y Prigozhin dice, yo quiero que renuncie el ministro de Defensa, el comandante del ejército, ¿no? Comandante general. Porque primero no me está proveyendo de armamentos.
Claro, o no pagaba a Shoigu, a Shoigu. O no pagaba a Prigozhin, Sí. y Rusia no le iba a regalar armamento. Así es. Segundo, políticamente les seguía siendo útil cuando por la ferocidad de los soldados de Wagner habían cometido crímenes de lesa humanidad, podríamos decir, ¿no? Porque despellejaban a cualquiera. Se le conocía como unos salvajes, ¿no? Muy, muy feroces. Mercenarios, pues. Y lo otro es que Prigozhin dijo, ese ministro ha ordenado que nos bombardeen y han matado a 2.000 de mis hombres, que tienen que ser vengados. Entonces, ¿quién provocó al grupo Wagner para que reaccionen y salgan del escenario? Porque mire, el objetivo era, ahora no me quepa la menor duda, era sacar a los Wagner del escenario. Yo creo que esto es una jugada política que ha sido orquestada, o sea, donde tiene que... Hay conversaciones entre el jefe del grupo Wagner y Putin y Lukashenko, que es el presidente de Bielorrusia. Y son mercenarios, pues. Inclusive, ¿cuál es su función de ellos? La función de ellos no pelean por un país, ellos pelean por parte económica, financiera, ganar dinero y ganar más materiales bélicos, porque ellos donde entraban se apoderaban de todo lo que habían dejado los ucranianos y arrasaban con todo. El saqueo, ¿no? Saqueos, o sea, lamentablemente eso no se ha visto porque también ellos también manejan una guerra, digamos, en cuanto a las comunicaciones, a poder proyectar lo que realmente se veía y proyectaban lo que ellos querían. Muy pocos por aquí y por allá. Y ha habido momentos también que la guerra ha tenido como un bajón y ni siquiera ya nadie hablaba nada de Ucrania y Rusia. Pero yo creo que había el momento y ahora que ¿cómo se llama? El jefe del grupo Wagner prácticamente se ha cuartelado en Bielorrusia, ¿no? Lo ha recibido ahí. Yo no creo que se va con las manos vacías tampoco, pues, ¿no? Deja todo un ejército, pero ahora, ¿qué hay de toda esta gente? ¿Por qué también Rusia ha dicho, yo los voy a coger? O sea, ha dicho eso, yo les puedo dar trabajo a todos los que no han participado, dice, ¿no? Entonces entendamos de que ella sí, todos los que se fueron con él, esos han participado, a todo esto sí. Ahora es incomprensible que Prigozhin cruce la frontera de Ucrania, se meta en Rusia, y como usted dijo, nadie lo toque. Todos lo dejaron pasar. Sí, pues, han pasado como en su casa. ¿Es lógico eso? A mí me parece que no es lógico. Lo que yo más creo es que Prigozhin, como ya estorbaba y le habían hecho una advertencia, ¿no? Porque de ser cierto que le habían matado 2.000 soldados, no era broma. Bueno, eso es una realidad, pues, ¿no? Y si no le daban armas, ya estaba de más. El mensaje era, no te queremos acá. Entonces, cuando entra por Rusia, yo estoy pensando que no era su destino Moscú, sino que ya estaba conversado que el destino era Bielorrusia. Lógico. Ya qué raro, su salida, porque de ahí está cerca, pues son países... Porque si hubieran estado de acuerdo con Prigozhin, todos los cuarteles, todas las tropas se le hubieran plegado y hubiese producido un levantamiento general. Lógico. Es que qué raro que en Rostov hayan ingresado y ha dado inclusive de los mismos cuarteles, de los centros que tienen ellos de planeamiento ahí, como si fuera su casa. O sea, no ha tenido ninguna resistencia. Y no ha habido ninguna noticia donde haya habido un enfrentamiento. Sí. Todo ha sido, o sea, han llegado, han avanzado, pero de una manera
aparentemente agresiva, pero ha sido pacífica porque no ha habido ningún tipo de enfrentamiento, no hay muertos, no hay... Bueno, sí dice que un avión y 2 helicópteros, creo, Algo ¿no? así, sí. Que se han derribado. Bueno, en realidad, cuando suceden estas cosas, sacrifican lo que sea para que pueda haber un ámbito de realidad, ¿no? Ahora, en una conversación que se ha filtrado, bueno, en las redes, se publica que Lukashenko le dijo a Prigozhin: ya vente para acá, yo estoy negociando, porque a mitad de camino sí te van a aplastar como una cucaracha. Porque 25.000 hombres para un ejército, ruso que no, tiene no significa millones nada. de hombres, ¿no? Y no había levantamientos. Entonces, por eso digo la hipótesis de que ya se sabía que el destino era Bielorrusia. Ahora, ¿quién lo abastecía a él de armamento? Ya no. Por eso él se queja del ministro de Defensa y también del comandante de las Fuerzas Armadas, pero se va mucho sobre el jefe de Estado Mayor, porque ¿qué pasa? Normalmente el comandante de las Fuerzas Armadas se protege y deja que el jefe de Estado Mayor sea el que negocie, y el ministro de Defensa, lógicamente. Entonces, no me están proveyendo de munición ni armamento. Ya estaba prácticamente sitiado, y se viene con lo que tenía, ¿no? Y como usted dice, lógicamente yo creo que sí hay una orientación a lo que ha sucedido. Y ha sido rápida, ¿no? pero muy rápida. Veamos la posición geopolítica, ¿no? Todavía no económica. China está desarrollándose y compitiendo el primer puesto como potencia económica. A China no le conviene que se desate una guerra muy larga, ni que comprometa a este y a oeste, porque todavía no está preparada China, pero está en camino. El otro tema era que todos los países bálticos están pidiendo su incorporación a la OTAN, pero a Rusia aparentemente lo que no le convenía era que Ucrania se integre a la OTAN, porque entonces ya está cercado, ¿no? Aunque desde Letonia, desde Suecia, Finlandia... Son países pequeños que... Sí, pero si instalan misiles ahí ya están cerca. Pero con la tecnología actual, las distancias ya no cuentan. Pero este silencio entre Rusia y Ucrania, primero, no nos abre la posibilidad de que realmente haya un acuerdo, que Ucrania no ingresa a la OTAN y las cosas quedan como están en un statu quo, y ya los rusos han tomado esa porción de Ucrania como tomaron Crimea. Y el otro punto es, ¿no puede significar esto un aprovechamiento de Putin y de Rusia para de una vez consolidar su control sobre Bielorrusia, con los Wagner allá adentro? Yo considero que quien va a salir fortalecido de todo esto es Putin. Y aparentemente está haciendo lo contrario, ¿no? Aparentemente lo que ha sucedido es como que han querido darle un golpe de Estado. Pero en realidad eso no tiene función de golpe de Estado. Porque para que sea un golpe de Estado tiene que ser... O sea, esas tropas del grupo Wagner no son tropas rusas, o sea, no están considerados dentro de una organización rusa. No están considerados. Entonces, para hacer que sea un golpe de Estado, tiene que ser de tus propias tropas, de tus propias fuerzas, lo cual no está sucediendo así. Por eso es que también el jefe del grupo Wagner no menciona un grupo de Estado, sino dice, vamos a hacer para que haya, digamos, haya justicia, ¿no? Que sea justo lo que ha pasado, ¿no? O sea, que sea justicia lo que ha sucedido. Ahora, por ahí algunos analistas quieren también hacer una semejanza con lo que sucedió
antes de la caída digamos, de la Unión Soviética con Gorbachev, cuando tuvo el intento de que lo iban... Él sí tuvo un intento, por ejemplo, de su propia fuerza, que lo quisieron de darle un golpe. Si bien es cierto, no prosperó, pero al cabo de unos 4 meses, igual Gorbachev salió. Entonces quieren más o menos anexar como que está sucediendo lo mismo, se está repitiendo la historia, pero yo la verdad no creo eso. ¿Por qué? Porque en realidad es un grupo que no tiene... O sea, alguien que hace supuestamente un golpe de Estado, como el que ha querido hacer este grupo, no ha tenido ni pie ni cabeza, y cómo tan fácilmente ante una conversación de un presidente que de cierto modo apoya a Rusia, que es Bielorrusia, y en cuestión de 1 hora dice ya, hasta aquí nomás, yo me voy para allá, aquí quedó, y también Rusia dice yo retiro cualquier, digamos, denuncia por un golpe de Estado, por un levantamiento, ¿no? Por un motín, no, ya todo queda, como dice, todo quedó en nada. ¿Pero qué se consiguió? Que el grupo Wagner salga de Ucrania, salga de ese primer, digamos, de ese, digamos, esfuerzo principal que tenía. Ya no de su posición de liderazgo, ¿no? Ya se acabó ya. O sea, ya ahorita, ¿cómo quedan todos esos integrantes? No, ya. La pregunta es, si ellos eran los que dirigieron ofensivas, quiere decir que el ejército ruso no tiene ninguna ofensiva en este momento, pero no. Tampoco Ucrania. No, ahora, está todo, pues Ucrania también se ha quedado... Y el otro punto es, ¿realmente el pueblo ruso sintió esta guerra? Aparentemente no. No, porque como le mencionaba anteriormente, cuando nosotros... Mira, en realidad esto salió a la luz a raíz de todo esto, de lo que está sucediendo, de estas noticias, o todo lo que ya sucedió. Porque inicialmente sabíamos que se suponía que eran tropas rusas y toda la gran pregunta, pero ¿por qué no atacan? ¿Por qué no emplean su fuerza como debe ser? Y lógicamente ese era digamos, el entrampamiento que había con este grupo, ¿no? Pero los Wagner estaban al este, pero cuando comienza la invasión, tratan de hacerlo en pinzas del norte, desde la zona de Bielorrusia, un poco más abajo, claro, un poco más al sur, en pinzas sobre Kiev. Y ahí lo que veíamos era aviones rusos que eran derribados con suma facilidad, helicópteros que eran abatidos con suma facilidad, y el movimiento de tanques, que en vez de abrirse como ordenan las estrategias, las tácticas, en lugar de hacer envolvimientos, todos hacían iban frontal, en línea, en la carretera, y bastaba que le bloquearan acá para destruir a todos. Así es. Por ejemplo, eso era algo ilógico, porque no había ni... O sea, yo creo que ni un principiante, digamos, que dirige la parte táctica de una guerra, hubiera hecho eso. ¿Pero cuál era la finalidad? Bueno, todos esos tanques, en realidad, esos tanques estaban con el grupo Wagner. Esos tanques no eran propiamente de Rusia. Y segundo, que son tanques de una generación, 2 generaciones atrás. O sea, no eran... Pero o sea, lo que usted está sosteniendo es que los Wagner no solamente estaban al este, sino también eran los que... Claro, los que estaban sobre Kiev. Claro, los que estaban, o sea, los que querían cruzar el famoso puente para llegar a Kiev. Pero hay cosas que en realidad las tienen guardadas ellos, ¿no? O sea, hay conversaciones, hay no sé qué acuerdos habrán tenido que en realidad van a ser una incógnita hasta que, bueno, realmente se sepa. Porque ¿cómo queda todo en este momento? Esa es una gran pregunta. ¿Cómo queda en este momento todo? O sea, Ucrania, por ejemplo, si hubiese pasado esto, hubiese aprovechado para poder recuperar terreno, avanzar sus tropas, recuperar mucho de espacio que habían perdido. Porque cuando el grupo Wagner está saliendo, está dejando un vacío ahí.
Claro, porque si están en una, como una contraofensiva, era atacar la retaguardia de esta gente. Así es. Por eso le digo, si ahora no se ve ninguna noticia de esa, ni tampoco la prensa, no saca nada. Yo no creo que no saque porque no que no quiera sacarla, sino porque simplemente no se está dando. Y le están dando la prioridad a la parte política, que es lo que está sucediendo realmente en Rusia con Putin, ¿no? Y que está sucediendo en Bielorrusia también con... O no se entiende, hasta ahora no se descifra el juego estratégico y táctico entre los dos. Es un poquito complejo, es un poco también, digamos, expresar algo que de repente no va a ser así, pero lo que sí de alguna manera se trasluce para mí como un análisis es que en posteriores días lo que aparentemente se ha dado como una debilidad de Putin lo va a fortalecer más. Lo va a fortalecer. Ahora, si esto se ha desarrollado de esta manera con los mercenarios, el grupo Wagner, y Rusia no utilizó el grueso, o sea, utilizó una mínima parte de sus fuerzas armadas, entonces el costo de esta guerra no ha sido tan alto bélicamente hablando para Rusia. No ha sido un costo alto. Entre comillas, deberíamos decir de que todo el armamento, todo el equipamiento y todos los pertrechos y todo el entrenamiento que tiene este grupo Wagner es propio, privado, que supuestamente nadie se lo ha dado. Ahora, tratamos de entender de que ahora se ha creado en el 2003, tiene 20 años. 20 años no es una cantidad de años suficiente para llegar a tener un ejército de esa naturaleza con tanto poder. Definitivamente tenemos que entender que ha sido alimentado principalmente por Rusia. Claro, pero la tercerización, ¿qué significa? Yo organizo un ejército. Tú que me quieres contratar como mercenario, me pagas. Claro que te pago. Pero el pago te va a dar un plus de utilidad luego de que me compres las armas. Claro, se han autocomprado y... Porque era un negocio, pues. Así es, lógicamente. Entonces Prigozhin tenía la utilidad, luego de manejar sus costos, en la compra de armas y en el pago de su tropa. Porque es empresario, pues. Claro, ellos es como si fuera una empresa. Probablemente el costo que ellos están poniendo, y bueno, y a las finales, si nos estamos dando cuenta, y el costo que digamos debería tener Rusia, si realmente hubiera tenido a cargo todas las operaciones, hablando pues del poder bélico que hubiera empleado, lo que hubiera gastado, las muertes de sus soldados, caída de helicópteros, aviones y etcétera, hubiera sido mucho mayor a lo que seguramente le está pagando. Y lo que probablemente es como cuando un país, ya, yo te compro, pero te voy a comprar a plazo, ¿no? Yo te voy a comprar en 20, 30 años, te voy a ir pagando. Entonces, esto estaba haciendo. Este grupo, seguramente ya en los días que va a venir de más análisis, de investigación, se va a dar cuenta que no solamente estaba aquí, sino estaba en otros lugares también ya haciendo algunos pininos por ahí, ¿no? Y ha encontrado pues la mayor concentración en esta guerra de Rusia con Ucrania. Esto podría explicar el por qué ni Inglaterra, ni Estados Unidos, ni Alemania principalmente querían entregarle a Ucrania armamento de última generación. Ahora se entiende mejor eso. Definitivamente que ahora yo lo entiendo mejor eso. Porque yo decía, ¿por qué? Y por qué también, digamos, bueno, Ucrania no forma parte de la OTAN. No forma parte de la OTAN hasta este momento. Justamente, digamos, ese es uno de los puntos donde Rusia dijo, ¿no?
que se sentía amenazado por esa situación en que Ucrania podría formar parte de la OTAN, cuando es la frontera más abierta que tiene, pues, para entrar a Europa. Ahora, entendamos que Rusia abastece de gas casi a media Europa, y la mayoría de los conductos de gas que pasan por terreno ucraniano. Sí, pues. Entonces, oye, yo agarro y corto el gas, se muere media Europa congelada. Y va a haber grandes problemas. O sea, una guerra ni siquiera de enfrentamiento, sino una guerra de fuerzas. Pero veamos ahora el tema económico. Estados Unidos y todo Occidente sancionaron a Rusia financieramente, congelaron cuentas. Pero no se nota que haya tenido un impacto terrible en la economía rusa. No, está muy bien Rusia. Lo que sucede es que cuando conversamos en la antesala, Putin ha elevado mucho el nivel de Rusia. O sea, definitivamente ha tenido una buena estadía de gobierno y ha levantado la parte económica, ha levantado muchas. Y a pesar de ello, ha estado ganando de otros países, digamos, entradas económicas, préstamos, ventas. Ha estado vendiendo armamento y todo lo demás, que de alguna manera lo ha ayudado a Rusia. Y Rusia es una de las reservas mundiales de gas. Entonces, ahí tiene unas divisas tremendas. Ahora, Pero Trump, a veces leo lo que dice en sus discursos, porque es candidato, ¿no? Es precandidato. Precandidato. Un republicano. Pues, 2024, creo que en marzo, supuestamente. Ahorita Sí. nomás. Él sostiene de qué efecto han tenido las sanciones contra Rusia y dice, Estados Unidos le ha seguido comprando energía. Sí. Toda Europa le siguió comprando energía. La India y todos los demás le seguían comprando energía. Los barcos rusos con su petróleo iban por todos lados. Pero además, eso ya no lo dice Trump, los líderes del BRICS le han quitado a Estados Unidos un potencial financiero económico cuando... Fuerte. Claro, Turquía se une sin comprometerse mucho con el BRICS. Irán y Arabia Saudita negocian, y otros países más, y China empieza a consolidarse en Latinoamérica. En África también sigue su proceso, pero en Latinoamérica captura a la Argentina, porque como ya el acuerdo es, vamos a celebrar convenios, vamos a comerciar, pero te compro todo lo que vas a producir en el futuro, pero me pagas en yuanes. Y yo también te pago en yuanes, porque los argentinos no van a aceptar que les paguen en pesos. No. Pero ya no utilices dólar. Entonces la desdolarización, que no va a ser un proceso fácil, ¿no? No, le está costando a Argentina. Pero mucho. como Argentina no tiene dinero, los chinos le dicen, te presto 20.000 millones de yuanes. Igual que los Wagner, ¿no? Para que Argentina le pueda pagar lo que le compra a Rusia. Y entonces, porque ya le están pagando también por adelantado la producción que tiene. Eso ya es control económico. Sí, definitivamente. Ahora sin conflicto bélico, ¿eh? Y como Brasil pertenece al BRICS, lo que los chinos están pretendiendo, de acuerdo a un análisis que estaba haciendo con un economista, es que China construye e impulsa la construcción del puerto de Chancay. El megapuerto. Ya, pero una empresa peruana o de capitales nacionales o de quién, no sabemos bien, pues, porque el dinero no tiene frontera. Volcan dice, yo pongo $1.000 millones. Y ese va a ser el puerto, el único puerto en Sudamérica que puede
comercializar directamente con el Asia porque los buques más grandes y con mayor capacidad van a poder entrar ahí. Pero no solamente eso, sino que al parecer también está financiando el Puerto Eten, el futuro Puerto Eten. Aquí ya le han puesto una primera piedra, pero todavía no desarrollan nada, porque por el BRICS quieren traer la producción del Brasil por el Amazonas hasta Iquitos y de allí Yurimaguas, y justo salen directamente a Puerto Eten. Claro, está proyectado para ahí ferrocarril. Y entonces, en este contexto, le convenía a Rusia seguir con un conflicto con Ucrania, o ya parar ahí, quedarse con lo que tiene, lograr concesiones y económicamente concentrarse en esa guerra económica. Así es. Del BRICS frente a lo que realmente estaba viviendo supuestamente ese embargo. Ahora, se supone que si esa guerra acaba, bueno, habrá una tregua y lógicamente levantarán ese embargo económico que tiene, ¿no? No solamente de Estados Unidos, sino de varios países. Pero hay algo que muy interesante que usted ha mencionado, hay algo bastante interesante que ha mencionado. Esta guerra, creo que empezó en un entorno, entre comillas, político, después como que se tuvo un entorno económico, pero bélico, nunca ha tenido una, digamos, preponderancia como para poder decirla. Pero es preocupante para Rusia de que China esté, digamos, logrando convenios y acuerdos con países, como en el caso con Perú, con esto del megapuerto. A todo lo largo del Océano Pacífico, desde Alaska y hasta Tierra del Fuego, solamente se detectan 3 lugares donde puedan entrar búsquedas de esa magnitud. Y somos tan privilegiados que es uno de ellos Chancay. Después de México, del Golfo que está ahí, desde ahí hasta Chancay. O sea, no lo tiene ni Chile. Y pues Chile, Colombia, Ecuador, traerían todo acá. Entonces, la entrada va a ser ahí. Por eso que ahora también he podido ver que probablemente en el 2026 ya se financie el ferrocarril que va a haber desde Tacna hasta Tumbes. Y que lógicamente tiene que ver pues con el megapuerto, ¿no es cierto? Porque todo lo que se va a hacer ahí va a tener que salir hacia muchos lados. Y que no nos sorprenda que el financiamiento para la gran infraestructura venga de China, porque son los chinos los que nos están comprando ya en pesos. Ahí es donde se ha preocupado un poco Rusia. Se ha descuidado un poco, metido en la parte de lo que estaba viviendo con Ucrania, y ha dejado de cierto modo espacio libre para que China. Pero ahora, ¿no sería mayor el descuido de Estados Unidos? Porque desde Estados Unidos lo que nosotros tenemos es una ofensiva para completar los proyectos del nuevo orden, y les gusta hablar más de la ideología de género, así es. Las relaciones sexuales con menores, la homosexualización desde niños, y no está viendo el tema geopolítico. Hay algo, mire, qué interesante lo que acaba de mencionar. Yo le voy a decir, yo estudié en China. Yo estudié en una universidad en China, estuve un año allá. Mire, yo le voy a decir lo siguiente. Estados Unidos ya pasó a ser un país cosmopolita, ¿no? Porque tiene tal diversidad de personas de todo el mundo y que dominan ciudades. Vas a Nueva York y los barrio chino, barrio italiano, barrio alemán, barrio brasilero, barrio italiano, barrio alemán, etc. Y tienen fuerza. Y vas a cualquier lugar, la mayoría. La mano de obra está en su mayoría de Centroamérica y Sudamérica.
chinos, cualquier cantidad, por todos lados. Pero anda a China. En China no ves eso. En China se ve un crecimiento propio de los chinos. Son muy pocos los extranjeros que están allá y que tengan que sobresalir. Pero los chinos aprendieron de los ingleses, pues, de Shanghái y Hong Kong y de la política de Kissinger. Y Macao. De Kissinger cuando era secretario de Estado de Nixon. Y son inteligentes, ¿sabes? Porque, por ejemplo, bueno, nos hemos ido a este tema, pero es interesante, justamente de eso se trata. Es que tiene que ver con la guerra. Claro, ¿no? porque estamos viendo la parte geopolítica. Sí. Miren lo interesante que son los chinos, inteligentes, y se muy bien. No te preocupes, Hong Kong. Tú sigue con tu sistema de gobierno. Elige todo, pero nosotros somos gobierno central. Entonces hay un doble sistema de gobierno en China. Aún así, antes de que recuperaran Hong Kong y Macao, ya en China había un doble sistema de gobierno, que normalmente estaba dado en los puertos, Shanghái, Hangzhou, Qingdao. Esos 3 puertos, bueno, Shanghái es el puerto, un puerto inmenso, es a todo el mundo. Shanghái es un lugar, sino que ellos no lo dan a entender así. Qingdao es las perlas, es ahí el negocio de perlas más grande del mundo, y Hangzhou es de las sedas. O sea, ellos los han superado mucho. Esos 3 lugares tenían elecciones democráticas. O sea, ahí elegía un alcalde, el doble sistema de gobierno. Estoy hablando del año 95. Ahora pues han avanzado en eso, pero siguen manteniendo. O sea, como ellos van equilibrando, poco a poco se van equilibrando y aprovechan toda oportunidad. Por ejemplo, ellos vieron, Rusia le hiciste la guerra a Ucrania, ya, muy bien. Desde ahí yo voy a sacar mi tajada. Ahí está, la están sacando. ¿Con quién está peleando ahorita China? Con el único que está ahí, con Taiwán, que si quieres volver, no quieres volver, que por acá, que esto, que el otro. Pero de ahí, con sus fronteras, no, vive tranquilo, feliz, con todos. Ahí está. Y cuando alguien lo quiere amenazar, dice, un momentito, pues se para, pues no, dice, yo soy China, ¿no? Sí, no te metas conmigo. Tiene una tecnología enorme. Claro, lógicamente. Pero ahora vamos a hacer un símil entre una moral de combate, ¿no? Yo siempre he escuchado en las Fuerzas Armadas decir que cuando la moral del combatiente cae, no hay forma de ganar una guerra. Muy difícil. Pero cuando vemos también que la moral de los pueblos se derrumba y cae por el suelo, porque yo escuché una vez una conferencia cuando hacían referencia al poderío bélico de los Wari acá los Wari en el Perú, ¿no? En la época prehispánica. Entendiendo que los Wari fueron los que más se expandieron, ¿eh? Sí, pero fueron los más no dejaron vestigios culturales, pero eran guerreros. Guerreros 100%. Y los mochicas. Claro, decían que mientras allá eran guerreros y tenían una altísima moral, los mochicas se habían depravado, se habían degenerado. Sí. Y estaban pensando en sus huacos eróticos. Sí. Y llegaron los Wari y los barrieron. A ver, traslademos esto al mundo. La moral china, la moral rusa, digamos, y la moral norteamericana y europea, donde Europa y Estados Unidos, Inglaterra, se fortalecieron con principios del cristianismo. ¿Sí? De lo que la vida, el amor, el concebido, la igualdad de sexo, en todo caso, los dos sexos. Así es. ¿No? Pero ahora estamos viendo que se está relajando y se está cambiando todo el esquema de valoración en nuestros niños, y donde antes llamábamos nosotros perversión,
ahora dicen que eso es libertad, ¿no? Entonces, a través de los derechos civiles, quebramos principios. Yo entiendo que cada quien puede pensar como quiera. A partir del momento en que adquiere discernimiento y la madurez necesaria, tiene libertad, pero respetando la libertad de los demás. Pero cuando ya empiezan a tocar a los niños para cambiar mentalidades y generar lo que para nosotros son desvalores, la moral en el mundo se está contraponiendo. Así es. ¿Y qué país pierde siempre? El que destruye su moral. Eso sucedió en los grandes imperios, ¿no? En Roma, Así es, Roma, por ejemplo. Justamente iba a hablar de Grecia y Roma en ese aspecto, porque es importante volver a la historia y cómo eso. Mira, en China no hay preocupación por los LGTB, no hay preocupación por el género, no hay que estoy modificando mis currículas escolares, pro aborto, no hay que el aborto, no hay que esto. O sea, ellos están despreocupados de toda esa mente, todas esas mentes que están preocupadas en los países que acabo de mencionar, y también incluye Perú, ¿eh? Porque Perú lamentablemente tiene alineación, pues está alineado, ¿no? Y por otro lado está alineado con la misma, digamos. Entonces, ¿qué pasa? En China no hay eso. En China todas esas mentes que están pensando en eso, esos tiempos que se pierde, hasta inclusive el empleo de la fuerza para controlar, etcétera, etcétera, lo utilizan para su crecimiento. Y su moral está elevada. Mire, uno va a China y en China no ves gente que camina sin zapatos en las calles. No ves gente que es pordiosera por las calles, a pesar de que es un país socialista o comunista, tiene un doble sistema, ha hecho una aleación del comunismo al socialismo, pero a su manera, y que le está dando resultados. Indiscutiblemente tiene pues sus cosas, ¿no? Tiene la mayor cantidad de multimillonarios en el mundo. Imagínense. Entonces, mira ahí es un país, a diferencia que en mismo Rusia, que por ejemplo sí le dio resultados a las empresas públicas, sí le dio resultados, ¿no? Entonces, eso creo que es lo que tiene que también entrar en un análisis, pues, ¿no? Bueno, hay que mirar todo eso y pedir a nuestras autoridades que empecemos a adecuar la realidad peruana, ¿no?, al mejor escenario, no aliándonos con uno o con otro, sino definiéndonos nosotros mismos para ser mejores y más fuertes cada día. General, muchas gracias por acompañarnos. Ha sido una charla bastante interesante. Y con ustedes, estimados amigos, hasta el próximo lunes, si Dios quiere. Buenas noches.